Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy tenemos cocina de postres. Vamos a realizar un postre que es muy lucido, que es un postre que puede vestir perfectamente una mesa de lujo. ¿Por qué? Porque tiene una estética muy bien terminada y tiene elementos que, si bien no son demasiado exóticos, son raros quizás de aliar dentro de una preparación dulce como en este caso. Lo que vamos a trabajar es con una mezcla de pistachos, de peras, de azafrán, también algo de chocolate para la presentación. Y nosotros dimos en llamar a este postre como Petit Poire Pistache. Sería como una pequeña pera al pistacho y nosotros lo podemos llamar como también pequeño postre de peras y pistachos. Pero el Petit Poire Pistache queda bien para una carta, es entendible porque son palabras que semejan muchísimo a la dicción española, así que no vamos a tener demasiado problema en explicar, ni el mozo tampoco cuando se acerque a la mesa a presentarlo en un restaurante. Se trata de una masa que contiene los pistachos, una crema blanca de peras y después la guarnición de las peras, en este caso hervidas con azafrán. De los tres vamos a comenzar con la masa. Entonces, para esta masa de pistachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos realizar masas de tipo de una masa sablé o masas que tengan un alto contenido en manteca, porque estamos hablando de postres. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una masa bretona de pistachos. Esa masa bretona va a comenzar con yemas, azúcar y un poco de esencia de vainilla. Entonces, las yemas van a ir al interior de la máquina junto con el azúcar y algo de esencia de vainilla, aproximadamente una cucharadita de esencia de vainilla para darle sabor. Una vez que tengamos esto unido, esto lo podemos hacer si quieren con un batidor previamente y si no con la lira u hoja, que es con lo que yo estoy trabajando en este momento. Y después le vamos a incorporar manteca pomada para que la preparación, lógicamente, tenga materia grasa. Y elijo estas masas con alto contenido de yemas y de manteca o mantequilla, porque como son para postres necesito que con un tenedor se puedan cortar fácilmente. Entonces otras masas que quizás son más económicas o tengan más restringido el tenor de manteca o el tenor de las yemas, son un poco más rígidas y no sirven tanto para un postre de mesa. Entonces, a las yemas batidas con azúcar y la vainilla vamos a incorporarle la mantequilla, una pizca de sal, siempre da mucho sabor a todas las preparaciones, siempre que haya aromas y que estemos haciendo una masa, necesitamos colocar, por supuesto, sal fina, una pizca como para poder trabajar. Esto unimos, vamos a colocar la sal, ahí una pizca, bajamos los bordes de la cuba de la batidora para que realmente la mantequilla se integre bien y después vamos a incorporar los secos. Por ahora seguimos esto mezclándolo un poco ahí. ¿Qué tenemos como ingredientes secos? Por un lado tenemos harina de trigo, después tenemos polvo de udante o polvo de hornear o levadura química que vamos a mezclar acá y también tenemos harina de pistachos. Es una harina que se hace a partir de los pistachos no salados ni tostados, sino directamente los pistachos verdes, tal cual uno los encuentra. Y esa harina se puede conseguir en los comercios de pastelería o bien ustedes pueden hacerla con una procesadora o un mixer tranquilamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La vamos a mezclar a la harina. Normalmente la granulometría no permite que pase por un tamiz o por un sedazo, por eso la incorporamos de esta manera. Como el pistacho es una fruta seca que tiene bastante materia grasa, se adhiere enseguida y se hace como unos grumos que después a veces son complicados de sacar, pero lo vamos a detener de esta manera. Pistacho es una fruta seca muy antigua. En el Antiguo Testamento ya las almendras y los pistachos eran nombrados, eran las únicas frutas que eran prácticamente nombradas, las que se conocen en la actualidad. Después Marco Polo encuentra esas frutas secas y que eran tan ricas y las empezó a traer a través de sus viajes desde Oriente hacia Italia y así fueron entrando en Europa y realmente formaron parte enseguida de la gastronomía local. Nosotros acá ya tenemos
Si ustedes ven el cremado que se hace entre la mantequilla, el azúcar y las yemas, entonces ya estamos dispuestos como para poder incorporar los secos. Incorporamos todo y ahora vamos a formar o tomar la masa, como decimos en pastelería. Para que se mezcle mejor, bajamos siempre los bordes y un poco esto. Lentamente, esto lo pueden por supuesto hacer a mano, mientras va tomando la masa sin problemas. Vamos a desplegar un film para recibir justamente la masa lista. Y es una masa que al principio sale un poco más amarilla y después cuando se hidrata en la heladera nosotros vamos a notar que la masa adquiere una tonalidad mucho más verde, porque los pistachos por supuesto se empiezan a hidratar y así vamos consiguiendo que esta masa que en principio es amarilla después sea verde. Si ustedes quieren darle un color verde ya desde el principio, pueden agregarle una de esas pastas que vienen para helados o bien pueden agregarle un poquitito de colorante verde, pero es preferible, en todo caso, si tenemos la pasta de heladería, utilizar esa. Estas las vamos a cubrir con un film y, por supuesto, como toda masa que después va a servir para hacer tartas y demás, necesitamos que repose en frío. En frío, la masa lo que va a lograr es tener una hidratación de la harina adecuada para poder después ser estirada con un palote, con harina y así poder trabajar. Entonces, esta masa como tiene polvo leudante, si ustedes la van a dejar en la heladera, no tienen que dejarla reposar más allá de los 3 días porque después cambia muchísimo el sabor. Si la dejan en freezer hasta 2 meses sin ningún tipo de problema. Vamos entonces a dejarla en la heladera y a traer una que ya tenemos lista. Tenemos una masa acá puesta ya con film, que está fría. Y es una masa blanda, no es tan dura como para tener que romperla y volverla a trabajar, sino que es una masa que prácticamente nos va a permitir volverla a estirar sin demasiado problema. Sí, está de heladera, tiene una textura como para poder trabajarla fácilmente. Lo que vamos a hacer es estirarla de 5, 6 o 7 milímetros, bastante alta respecto a lo que estamos habituados a estirar. Ponemos acá un poco de harina en el palote y lo que vamos a hacer es cortar. Tiene muy lindo color, realmente súper lindo. Recuerden, cuando estiramos una masa siempre tiene que estar despegada de la mesada. Así que esto, más o menos ahí, estaremos en la altura indicada. Y voy a buscar los moldecitos donde vamos a cocinar esa masa. Para eso tenemos unas cinturas de metal donde nosotros vamos a poder cocinar tranquilamente las masas. Son de 9 centímetros, puede ser también de 10. Para un postre individual sería el diámetro ideal. Colocamos la masa. La placa no necesita estar enmantecada, la masa es muy rica en materia grasa. Entonces, colocamos la masa ahí, estiramos levemente con los dedos hasta llegar al borde y de paso yo ya voy haciendo mucho más alto los bordes que el centro. Entonces, cuando esa masa cocine después en el horno, va a levantar más los bordes y me va a dejar como una especie de hueco central que me va a servir para después la presentación final del plato. Entonces, vamos a llevar a horno. El horno está ya precalentado y estamos hablando de un horno 175 a 180 grados. En aproximadamente 10-12 minutos, ustedes deberían como bajar el centro de las tartas y después terminar la cocción. Yo creo que finalmente unos 15 minutos y no más allá será el tiempo final de cocción si estamos hablando de 9 o 10 centímetros de diámetro y de 6 a 7 milímetros de altura de la masa. Estamos una masa bretona de pistachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ya la masa que va a quedar crocante, la vamos a trabajar, por supuesto, bien cocida y ya fría. Le vamos a agregar como elemento cremoso una panna cotta. La panna cotta es una preparación de origen
italiano. El nombre significa crema cocida, porque en realidad lo que estamos haciendo es cocinar una crema, agregarle gelatina y después agregarle una crema final batida a medio punto. Esa es una panna cotta clásica. Diferencias con sus primas hermanas. Tenemos la crème brûlée, tenemos la crema catalana. Todas esas que son cremas y que también están espesadas, necesitan huevos o yemas. En cambio, esta es completamente blanca. Esta panna cotta que vamos a hacer es de peras. Entonces, la primera parte sí va a llevar la crema de leche, que yo ya puse a calentar. Va a llevar azúcar, que vamos a disolver dentro de la crema de leche, y va a llevar algo de ralladura de limón. Poca cantidad para que no prevalezca sobre el sabor de las peras. Y una vez que nosotros tenemos eso caliente, lo que vamos a hacer es recibirlo sobre un bol donde previamente hidratamos gelatina. Gelatina sin sabor. Para hidratar la gelatina sin sabor, recuerden, tenemos que tener 5 veces el peso de la gelatina pesado en agua. Después incorporamos la gelatina sin sabor, ahí de a poco, para que no se formen grumos. Y después, cuando la crema esté caliente, la vamos a recibir aquí. Entonces, con el calor de la crema, por supuesto que esto se va a fundir. Y otro elemento que tenemos que nos va a servir para el sabor es las peras. Entonces, siempre una panna cotta por lo general está hecha crema caliente, gelatina y crema fría. Nosotros en este caso utilizamos crema caliente, gelatina y puré de peras para trabajarlo. Esto tenemos que esperar que hierva un poquito antes de poder hacerlo. Mientras eso hierve, yo lo que voy a poner a calentar es un vino, que después lo vamos a utilizar en la receta de la guarnición. Pero lo voy a poner a calentar de a poco para tenerlo ya a punto en el momento que lo necesitemos. Vamos a bajar un poquito el fuego acá y acá ya la crema está lista. Esta crema hirviendo con azúcar y limón la pasamos, la volcamos sobre la gelatina, ahí ven que está bien humeante, la volcamos sobre la gelatina. Por supuesto que con esta temperatura la gelatina se va a fundir. Las peras pueden ser al natural o en almíbar, las que vienen como peras de lata, y nosotros también podemos utilizar, en el caso, tener peras hervidas que después nosotros procesamos y tamizamos. Cuando nosotros tengamos ya fundida la gelatina, que ya no la notemos que está así ligada, vamos a agregar las peras, vamos a terminar esta preparación y la vamos a colocar en una fuente. En este caso yo lo voy a colocar en un marco, no en exprofeso. Elegí un marco de 15 por 15 o 10 por 15 para poder tener después, está con papel aluminio. Entonces, yo lo que voy a tener es un cuadrado para que una vez fría pueda cortar cubitos para después poder armar el postre de esa forma. Porque así puedo jugar con la forma redonda de la masa, los cubos de la crema blanca y después tener el resto de la preparación. Voy a la heladera. Entonces, esto lo dejamos en heladera, así la gelatina empieza a tomar frío y ya lo dejo ahí listo hasta que la preparación, por supuesto, coagule completamente. Lo único que nos falta es hacer una guarnición. ¿Qué es lo que vamos a hacer como guarnición? Vamos a hacer unas peras hervidas aromatizadas. Entonces, lo que necesitamos es un vino de tipo Riesling, un vino blanco, en este caso es del Alsacia, ¿no es cierto? Es un Rheinwein, es un vino de la cuenca del Rin, como podría ser también un Gewürztraminer, algunos de esos tipos de vinos que son muy aromáticos y que son frutados y que para las frutas vienen muy bien. Si no, ustedes pueden elegir algún Sauvignon Blanc o un Viognier que también quedan muy bien. Incorporamos azúcar al almíbar y después lo vamos a aromatizar. Ese almíbar va a estar aromatizado con chaucha de vainilla y va a estar aromatizado con azafrán. Como siempre, las vainas de vainilla, chauchas o ramas de vainilla las vamos a abrir, las vamos a colocar
dentro de la preparación. Y azafrán yo puedo utilizar, si quieren podemos utilizar el azafrán que está en polvo o podemos utilizar el azafrán en ramas, en hebras o en pistilos. El que está en polvo directamente lo agregamos acá. Y el de pistilos no lo vamos a tostar como se hace en la cocina, a veces para los pescados, sino que directamente, como tenemos un tiempo de hervor, vamos a lograr la unión entre el azafrán molido y el de pistilos para que después queden bien. ¿Qué es lo que vamos a colocar dentro de ese almíbar? Podemos cocinar frutas que sean susceptibles de ser hervidas. Las peras se adaptan perfectamente a todos los sabores que nosotros tenemos ahí. Entonces tenemos peras que están ya peladas, peras que se puedan cocinar, no las elijan tan maduras, sino aquellas que se puedan cocinar. Y después lo que tenemos que hacer es cortarlas por la mitad y despepitarlas para que queden bien. Una de las acciones que podemos hacer, si tienen algún cuchillo filoso, es justamente cortar al medio el tallo que une la fruta al árbol. Y entonces, una vez que los tenemos ahí, con una cucharita parisien, que es con las cucharitas que uno hace las papas noisette, podemos sacar las pepitas y también podemos liberarlo un poco de esos tallos un poco más duros que tiene en el interior. Y las vamos a depositar entonces en el almíbar. El almíbar ya fundió todo el azúcar, tiene los colores y los aromas del azafrán. Vamos a colocar las peras y las vamos a dejar ahí armaditas. Si un poco se oscurecieron mientras ustedes las estaban pelando y no las conservaron con agua con limón, después en el almíbar no se preocupen porque vuelven otra vez a estar realmente blancas y se van a ir teniendo poco a poco. Si consiguen en el mercado otro tipo de peras como las Petit Poire o las Baby Pears, que son estas chiquititas, las podemos utilizar también y vienen en latas, generalmente en almíbar, y entonces nosotros las podemos colocar directamente dentro del almíbar para que queden después bien color naranja, el color, ¿no es cierto?, de las túnicas de los monjes. Para poder tener una cocción sin que se evapore el almíbar y que las peras toquen siempre esa humedad, lo que podemos hacer tranquilamente es lo siguiente. Vamos a doblar, ¿no es cierto?, un cuadrado de papel para hacerle como una tapita. Lo vamos doblando cada vez más y vamos en un momento a medir cuál es el radio de sartén. Esto lo cortamos acá, cortamos ahí y después lo desplegamos directamente sobre la tapa. Entonces lo que hacemos es tener una cocción de estas peritas dentro del azafrán como si fuera una estufa, lo que se llama a veces una cocción à l'étuve o étuve, que es medio así, con este papel puesto como para que quede como una estufa de vapores, aromas, vainilla, azafrán y demás. Tenemos entonces la masa en el horno, tenemos la crema en el frío y tenemos estas peras que esperan teñirse del azafrán para después ser servidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a copiar el paso a paso para hacer este Petit Poire Pistache. Petit Poire Pistache. Para la masa bretona de pistacho, batir 4 yemas con 160 gramos de azúcar. Agregarle una pizca de sal y 160 gramos de manteca pomada. Tamizar 180 gramos de harina de trigo con 70 gramos de harina de pistachos y 12 gramos de polvo leudante. Tomar la masa y reservar en frío. Estirar la masa de 7 milímetros y cortar círculos de 9 centímetros de diámetro. Cocinar la masa en cinturas en horno a 180 grados. A mitad de cocción, hundir el centro de las mismas con el mango de una espátula. Tiempo total de cocción, 15 minutos. Para la panna cotta de peras, calentar 200 gramos de crema de leche con 80 gramos de azúcar y media cucharadita de ralladura de limón. Hidratar 5 gramos de gelatina con 30 centímetros cúbicos de agua. Volcar la crema caliente sobre la gelatina hidratada y fundir. Finalmente,
agregar 120 gramos de puré de peras. Colocar la preparación en un molde cuadrado de 15 centímetros de lado. Enfriar en heladera y cortar cubos parejos. Para las peras al azafrán, colocar en una cacerolita 300 centímetros cúbicos de vino blanco Riesling con 300 gramos de azúcar y azafrán. Pelar y despepitar peras. Cocinar las mitades en el almíbar hasta que estén tiernas. Tenemos entonces las masas ya frías, tenemos la panna cotta que ya coaguló y que ya está fría y la vamos a cortar en cubos. Y tengo una crema de chocolate, una crema típica ganache hecha con partes iguales de crema de leche y de chocolate cobertura semiamargo. Entonces, lo que hacemos es, para fijar justamente al plato la tarta y que no se vaya, lo primero que hacemos es colocar un poco de esa ganache para después entonces llevar una de las masas bretonas justamente sobre el plato y ya la dejamos ahí lista. Después vamos a cortar la crème brûlée, no, la panna cotta en cubitos. Mientras está fría podemos aprovechar justamente para eso. Si ustedes ven que está un poco blanda, le dan un golpe de freezer para lograr tener una consistencia fácil de poder cortarla. Entonces, ahí más o menos tendrán 1,5 centímetros de lado. Y después lo que tenemos también para el postre, por supuesto, son las peritas. De esas peras al azafrán las vamos a retirar y a colocar sobre un papel absorbente para no tener tanto líquido después nadando en la presentación. Y a veces lo que ustedes pueden hacer es reducir el almíbar para tener justamente un almíbar bien espeso y de una coloración bien naranja, que después por supuesto queda muy bien. Entonces, teniendo esto, vamos a colocar chocolate en la base, un poco de ganache, que se lleva muy bien por supuesto con las peras y con la panna cotta. Colocamos algunos cubitos. Vamos a colocar las peritas de color azafrán. La vainilla, si bien en este partido tiene un rol casi secundario, pero en el sabor después, por supuesto que no. Siempre se nota cuando hay vainilla dentro de una de esas presentaciones. Vamos a colocar una pera en la superficie, si se quiere quedar, y si no, la dejamos ahí a un costado. Vamos a dejarla ahí al frente del plato. Esto acá. Un poco más de salsa de chocolate, de ganache de chocolate, que vamos a colocar en uno de los costados del plato. Algo de crema inglesa. Y después un poquito de azafrán. Y llevamos el plato a la mesa. Y lo que vamos a hacer es darle un toque final y bastante fresco con algunos pétalos justamente de estos copetes que tienen el mismo color del azafrán, que son flores comestibles que las podemos conseguir en los negocios de hierbas frescas perfectamente. Entonces tenemos este petit poire pistache, súper lindo, súper rico y con muchos matices de sabores y de ingredientes. Yo me lo voy a probar con un café y les digo hasta el próximo método Gros. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.